días con todos. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este nuevo tiempo en el cual Dios mediante estaremos juntos y estaremos desarrollando esta serie. A lo largo de 4 domingos aproximadamente estaremos aquí desarrollándola y tratando de entender claramente algunas de las verdades de las que Dios nos lleva, Dios nos enseña, Dios trata de adiestrar nuestras vidas, y queremos pues desarrollarlo a lo largo de diferentes aspectos. Vamos a tocar algunos temas, algunos ángulos, algunos puntos donde Dios nos lleva a tomar algunas decisiones que aparentemente parecen ser absurdas, pero que Dios nos lleva hacia el terreno de lo que Él está por hacer y no del terreno en el que nosotros podemos controlar. Muchas veces como seres humanos somos los que tratamos de controlar las cosas, vivimos y esperamos que todas las cosas que hacemos o nos proyectamos estén bajo nuestro control. Hace muchísimos años atrás, ya 10 años hemos cumplido acá pastoreando este lugar, cuando me invitaron a poder ser parte de los que iban a llegar a Puente Piedra. Lo oramos, Dios dio la luz verde y empezamos todo esto como una especie de juego. Me sentía muy cómodo en la iglesia donde yo estaba trabajando junto a mi pastor, y empezó esto como un juego y de pronto empezó a crecer más, siguió creciendo más, y cuando empezó a avanzar todo esto me fui visitando la iglesia en diferentes momentos. Me fueron haciendo algunos requerimientos en cuanto a qué debía predicar y qué no, y qué cosas hacer y no. Y fue avanzando la situación. Empecé a pedir consejo porque vi que esto yo ya me había metido ya con todo. Y empecé a hablar a algunos consejeros que yo tengo, pastores ancianos, son muy ancianos que hasta me duplican en edad. Y empecé a pedirle consejos de qué es lo que iba a hacer, qué estaba haciendo. Y 3 de ellos me dijeron: estás loco. La iglesia en este momento se encuentra en un momento muy tenso, y si tú vas ahí es el primero y último pastoreo que vas a tener. Me asusté definitivamente saber que iba a llegar y iba por ejemplo, colapsar en cuanto a mi pastorado, y empecé a orar, seguí orando, y Dios me siguió mostrando y Dios me seguía invitando a este lugar, y seguimos orando, pedí otros consejos y me dijeron: será tu primer intento y también tu último. Y solo estaba encontrando respuestas muy negativas, y yo no estaba desconfiando de estas personas porque conozco la vida de estas personas. Son personas muy íntegras, son personas que ministran por años al Señor y que han visto muchos aspectos dentro de la vida de la iglesia. Y por un lado me estaba haciendo zozobrar, y por otro lado estaba escuchando lo que Dios decía. Pero así fue, y definitivamente cuando salí elegido para ser el pastor en este lugar, sabía que ya no había marcha atrás, y que Dios ahora me estaba dando algunas pautas más en cuanto a lo que iba a suceder en adelante. Fuimos viendo momentos muy maravillosos de la mano de Dios, y seguimos viendo momentos muy maravillosos. Lo que resultó fue vidas transformadas. Dios trajo una visión, Dios empezó a trabajar con esta visión, y Dios ha ido siendo generoso con nosotros. Dios ha permitido que podamos seguir avanzando, rodeado de muchos hombres y mujeres como ustedes, que aman a Dios y sirven al Señor de maneras que van más allá de sus propias fuerzas y aún de sus propios recursos. He podido conocer gente maravillosa, y sé que muchos de ellos estarían dispuestos a volver a empezar si esto fuera necesario y si Dios lo dijere, por la sensibilidad que tienen a lo que Dios constantemente les habla. Y creo que el haber dado este paso ante lo que otros me decían y confiar de la mano de lo que Dios iba a hacer ha sido una de las cosas más maravillosas que he podido haber hecho, o en mi confianza con el Señor. Dios a veces de una u otra forma nos lleva por terrenos a los que muchas veces no los podemos manejar. Dios muchas veces nos invita a proyectos en los cuales son del tamaño de Dios y no tamaño humano. Son cosas que a veces exceden de nuestra capacidad. Cuando le dijo a sus discípulos ante los hambrientos, personas que estaban siguiéndolos y que iban por 4,000 y 5,000 personas, Jesús le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer.
Y los discípulos, viendo lo real, lo lógico, lo predecible, dijeron: 200 denarios no nos bastaría para alimentar a toda esta multitud. Pero Jesús dice en las Escrituras que sabía claramente lo que él iba a hacer. Cuando invitó a Pedro a caminar sobre las aguas, Pedro empezó a caminar porque vio al maestro que venía caminando sobre las aguas, y Pedro empezó a caminar hasta que pudo distraerse viendo otros momentos o otros acontecimientos que empezaron a hundirlo. Pero esto era una petición absurda, una petición irracional. No sé si usted se tiraría del muelle de Ancón o de un yate ahí y empiece a caminar por las aguas, si es que usted escucha que Jesús le dice. Y probablemente lo haría, como probablemente no lo haría, dependiendo si sabe nadar. Pero a veces Dios nos lleva por algunos terrenos donde nosotros no podemos manejar. Me considero una persona racional, me considero una persona poco emocional, y las decisiones que tomo normalmente siempre están basadas en la parte racional. Me cuesta muchas veces ser más emocional, y batallo y pido constantemente a Dios, y de forma constante pido a Dios que Él me haga cada vez más sensible para poder no solo dejarme guiar por lo escrito está o por mi razonamiento, sino muchas veces por algunos sentimientos que pueden estar inclinando Dios en mi corazón. Cuando no tengo el control de algunas situaciones, zozobro. Me gusta que las cosas estén bajo control, que esté en orden, que esté planificado. Y cuando esto no sucede en mi corazón, yo empiezo a zozobrar. Y a veces sucede esto cuando estoy en mi comunión con Dios, porque Dios muchas veces me lleva del terreno de lo predecible, me lleva muchas veces del terreno de lo que puedo manejar, de lo que puedo conocer y de lo que yo puedo predecir. Me lleva a un terreno donde yo soy completamente débil. La Biblia nos enseña muchas veces que Dios hace estas cosas. Hay un proverbio chino que dice que nunca tomes una decisión ni cuando estás muy contento ni cuando estás muy triste, porque será una mala decisión. Y a veces nuestras emociones tienden a engañarnos o tienden a desequilibrarnos, pero a veces también nuestro propio razonamiento a veces tiende a oscurecerse. La cuestión de todo esto es que Dios muchas veces nos lleva por terrenos irracionales. A veces las peticiones que Él hace a nuestras vidas parecen ser absurdas desde el ángulo humano. Pero cuando nos ponemos bajo lo que Dios quiere hacer, cuando nos ponemos bajo lo que Dios quiere darnos a entender, las cosas son otras, y Dios marca las pautas de maneras completamente distintas. Sabe, hermano mío, muchos de nosotros seremos probados en algunas áreas, y creo que el área más picante o más inestable en el ser humano tiene que ver con sus posesiones. Las posesiones hablan mucho de nosotros. Las posesiones nos dan cierto sentido de seguridad. Las posesiones nos dan cierto sentido de realización. Es muy fácil decir confío en Dios cuando tienes el dinero para pagar tus deudas. Es muy fácil decir confío en Dios cuando tu trabajo y tu sueldo te alcanza. Es muy fácil decir soy generoso cuando lo que entrego son esos sacos que están arrimados en mi ropero y que no los uso hace mucho tiempo. Es muy fácil decir esto, pero no es tan fácil decir voy a entregar el último saco y de ahí me voy a morir de frío el domingo. Eso es difícil. O es difícil poder decir soy generoso con la última blanca que me queda, como lo que hizo la viuda o la ancianita frente a los que estaban dando de lo que les sobraba. O a veces es un poco irracional y a veces hasta absurdo poder hacer lo que la viuda hizo cuando el profeta le dijo dame de comer. Y ella dijo ¿cómo? Pero tengo un puñado de harina y aceite y esta es la última porción que voy a comer yo y mi hijo y después vamos a morir. Y es absurdo a veces decir ¿cómo te voy a dar mi último sustento? ¿Cómo no ves mi situación? ¿Cómo acaso no estás apreciando las situaciones que estoy pasando? ¿Las limitaciones que estoy teniendo? Es absurdo muchas veces escuchar de parte de Dios que nos llama a dar algunos pasos que van fuera de nuestro control, fuera de nuestra economía o fuera de nuestro propio alcance. Es difícil poder caminar sobre las aguas, sobre todo cuando las aguas están encrespadas. Es difícil hacer estas cosas cuando Dios muchas veces nos lleva de lo terreno, de lo seguro, hacia el terreno de lo inestable y de lo incierto. Pero Dios va a probar nuestras vidas y muchas veces lo va a hacer contra el otro Dios que compite en nuestro corazón, y son las riquezas.
Lo quiera aceptar o no, las riquezas son el otro Dios que está ahí en nuestro corazón. Y que si usted de una u otra manera no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo lidiar con ello, tarde o temprano se levantará y reemplazará a ese Dios que lo ha comprado, que lo instruye y que en algunas oportunidades pide de usted contentamiento o lo adiestra en escasez o muchas veces en abundancia. Pero queremos desarrollar todo esto de la mano de nuestro Señor. En Lucas capítulo 16 vamos a estudiar una parábola ante lo que el maestro está enseñando aquí. Hay alguien que le dice: bienaventurado todo aquel que cene contigo en el reino. Y Jesús va a hablar a propósito de esto en cuanto al reino del Señor. Lucas capítulo 16 versículo 1. Lucas 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Había un hombre rico, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré cuando se me quite el de la mayordomía. Me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? ¿Cuánto debes a mi amo? A ver, me estoy perdiendo acá. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El versículo 14 y versículo 15 nos habla acerca de la reacción y la actitud que tenían estos líderes religiosos frente a la enseñanza que el maestro estaba dando en este momento. La actitud que ellos tenían era de burla. Dice el versículo 14 que se burlaban de él. Ante lo que el maestro enseñaba de la generosidad, ante lo que el maestro enseñaba de la mayordomía, ante lo que el maestro enseñaba en cuanto al enfoque de las riquezas, estos hombres estaban burlando de Jesús. Había una razón muy clara y Lucas lo deja ver aquí. Dice que estos eran avaros y se burlaban de él. Pero ante esta burla Jesús va a darles una respuesta que probablemente ellos no esperaban. Él les dice: lo que ustedes hacen es justificarse a ustedes mismos. Ustedes tienen las mejores respuestas a la actitud y al tipo de conducta que tienen. Es lo que les está diciendo en pocas palabras. Le dice: lo que ustedes tienen por espiritual, lo que ustedes tienen por muy elevado, para Dios esto apesta, para Dios esto es abominación. ¿Y qué es lo que pensaban estas personas? Porque se burlaban de Jesús ante las enseñanzas en cuanto al dinero, en cuanto a las riquezas. Era muy simple. Tendríamos que revisar un poco la vida de estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos controlaban, de una u otra manera, controlaban todo lo que era la adoración en el templo de Jerusalén. Y una de las cosas que ellos hacían era la venta de las palomas, la venta de los bueyes, la venta de los corderos.
Cuando una persona iba a querer adorar a Dios llevando su corderito, llevando su buey o llevando su paloma, ellos decían: alto, 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 tú no puedes traer esos animales acá. Tú tienes que adquirir un animal que ha sido sellado en el templo. Tú tienes que adquirir un animal que ya ha sido purificado para entregárselo a Jehová. Y cuando ellos se acercaban a poder hacer esto, ellos le vendían el animal a un precio mucho más elevado. O cuando ellos venían a comprar este animal, una de las cosas les decía: a ver, es tanto el precio del animal. Pero lo primero que tenían que hacer no era pagar con moneda corriente, como se estilaba en aquellos días. El templo tenía su propia moneda y el templo tenía como una especie de casa de cambio. Estas son las mesas de cambio que Jesús volteó con su látigo y dijo: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, mi casa es llamada casa de oración. Porque estas personas eran como cambistas, los que usted ve aquí en la Lecaros, que están cambiando euros, dólares. Ellos eran cambistas y tú venías con tu dinero a comprar tu carnerito, a comprar tu paloma, y ellos te cambiaban el dinero que tú dabas. Por cambiarte ya te cobraban un 12% menos, aparte del precio exorbitante que te cobraban por las palomas y por los bueyes. Y si tú no tenías un sencillo, si tú no pagabas con exactitud, ellos por cambiarte el dinero a sencillo te restaban otro 12% más. En total, antes de tu adoración, tú ya habías perdido el 24% de tu dinero para adorar a Dios. Esa actitud ahí era terrible. Estos eran ladrones y ellos estaban pensando en su filosofía. Ellos en su filosofía decían: solamente los que tenemos dinero, los que tenemos posesiones, somos los bendecidos de Dios. Y este tipo de pensamiento y este tipo de filosofía los defendía ante los razonamientos que Jesús estaba dando. El razonamiento que Jesús estaba exponiendo en cuanto a la actitud a las riquezas. Esto los defendía, porque al poseer riquezas, no importando de cómo lo hayan conseguido, no importando la manera en cómo lo hayan logrado, lo hayan labrado, ellos se defendían y decían: somos bendecidos de Dios. Muchas personas, aún en estos tiempos, piensan que el tener riquezas y el tener y el adquirir posesiones es porque Dios los está bendiciendo. Para empezar, usted y yo no somos judíos. Las promesas de Dios a los judíos fueron terrenales. Para la iglesia son promesas espirituales. Si Dios quiere bendecir nuestra vida, la bendice, pero la va a bendecir muchas veces con sabiduría, con inteligencia espiritual. Dios te va a dar inmortalidad como ya te lo ha prometido, el perdón de tus pecados, discernimiento. Dios te va a dar más familia. Dios va a dar muchas bendiciones, que podríamos hablar de esto, pero si Dios bendice nuestras vidas y permite que nosotros adquiramos o tengamos algunas cosas, no necesariamente esto es un sinónimo de que eres un preferido de Dios. Los fariseos pensaban de esta manera, y no importando si se habían quedado con el terreno de la viuda, porque Jesús les dice que ellos hacían largas oraciones, pero devoraban las casas de las viudas. Las viudas indefensas se quedaban ahí con sus parcelas, y ellos con una u otra triquiñuela se quedaban con sus parcelas, se adueñaban de sus tierras y se ufanaban de que Dios los estaba visitando. Pero nada más lejos de la realidad. Las riquezas demostraban lo que había realmente en su corazón. Y las riquezas pueden demostrar en nuestro corazón una realidad distinta cuando somos expuestos a esa verdad. Es por eso que esto es irracional. Cuando Dios nos llama a dar algunos pasos, muchas veces en cuanto aún a nuestras propias riquezas, aún en cuanto a nuestras propias posesiones, esto va a parecer a veces absurdo. Porque no te va a llamar justamente cuando te está sobrando, cuando está holgado la economía. Justamente nos llama a dar pasos cuando menos a veces podemos hacerlo, o cuando justamente no vemos las situaciones de cómo lo podemos manejar, o de dónde va a venir, o cómo va a ser provista. La verdad es que Dios toca este punto neurálgico, porque una y otra vez tenemos que repetirlo: es el otro Dios que compite con el verdadero Dios. Es el otro Dios. Este Dios nos da cierta seguridad. Este Dios suple ciertas necesidades. Este Dios paga las cuentas. Este Dios compra los alimentos. Este Dios educa a nuestras hijas, cancela la mensualidad de los estudios. Y aunque todo esto proviene del verdadero Dios, de una u otra manera nos hace olvidar. Y teniendo esto, muchas veces estamos seguros ante las vicisitudes de la vida.
querramos reconocerlo o no, cierto sentido de seguridad, cierto sentido de valía, cierto sentido de estabilidad emocional provoca el dinero y las riquezas en nuestros corazones. Pero el dinero y las riquezas muestran algunos aspectos muy claros dentro de la vida de un hijo de Dios. Uno de los aspectos claros que deben mostrar dentro de nuestras propias vidas tiene que ver con lo que es. Uno de ellos es mostrar al dueño. Cuando usted ve en el versículo 1, Jesús usa esta parábola y dice: había un hombre rico. Cuando habla de este hombre rico, está hablando del dueño de todas las cosas. Dios el diseñador, Dios el creador, Dios el sustentador de todo lo creado. Cuando le dice a Isaías acerca de los sacrificios que quieren levantarle: si yo tuviese hambre, le dice, yo no te lo pediría a ti, porque míos son todos los animales del campo, le dice. Mío es la plata, mío es el oro, míos son todos los habitantes de la tierra y los confines de ella. Cuando Dios habla en cuanto a la propiedad que Él tiene sobre lo creado, es muy claro en decir: todo esto me pertenece. Pero algo más que nos muestra las riquezas en medio de esta enseñanza es acerca de la mayordomía que nosotros tenemos, acerca de la administración o el papel que nosotros tenemos. En el Salmo 8 dice: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues le hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. En el Salmo 8, en la versión Dios habla hoy, una paráfrasis nos habla de este salmo y nos muestra de cómo Dios, después de hacer todo, nos entrega todo este hábitat, todos los recursos para que nosotros podamos administrarlo, para que nosotros podamos cuidarlo. Y he aquí que se desprende la gran verdad que muestra nuestro papel: somos mayordomos. La palabra mayordomos proviene de una palabra en griego que quiere decir alguien que administra una casa, alguien que administra bienes ajenos. No el mayordomo es el que lleva la copa o el que abre la puerta. La palabra mayordomo en el idioma griego es oikonomos. Y esto habla muchísimo de alguien que está administrando cosas que no le pertenecen. Y cuando Jesús narra esta parábola, dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Usted y yo solamente administramos la vida de esos hijos que están en nuestro hogar. Usted y yo administramos los recursos económicos que están en nuestra casa. Usted y yo administramos algunos aspectos que Dios ha entregado en nuestras vidas: un trabajo, un puesto, una empresa. Usted y yo administramos aún nuestro propio cuerpo. No somos nosotros los dueños de nada. Si no recuerdo esta parábola que Jesús mismo cuenta de este hombre que produjo muchos dividendos en cuanto a la chacra que tenía, a la parcela que tenía. Había producido su parcela enormes cantidades de trigo y se dijo para sí mismo que él no podía acumular este trigo en sus graneros actuales. Y encontró la mejor solución: derrumbar los graneros que ya tenía y construirse grandes graneros para que luego allí, al acumular sus cosechas, después de esto pudiese descansar, beber y darle descanso a su alma. Él preveía todo lo necesario y estaba confiando que después de esto él podía descansar un rato, él podía gozar de la vida. Jesús dice en esta parábola: necio, esta misma noche van a pedir tu alma, y todo lo que has previsto, ¿para quién será? Y esta es la verdad. Nuestras vidas, por más que parece que las controlásemos, por más que nos hacemos un chequeo, por más que nosotros compremos, o por más que nosotros obtengamos, o por más que nosotros planifiquemos, o por más oportunidades que se nos pueden abrir, todas estas son prestadas. Y esto tiene que ver netamente con lo que Jesús nos enseña: mayordomos. Somos mayordomos, somos administradores de algo que no nos pertenece. Y a veces necesitamos tener la clara convicción de que este es nuestro papel. Con el mueble que te has comprado, con la mesita de centro que te has comprado, con el teléfono que tienes, con las cosas que han llegado, con el sueldito que llega a tu casa, con los hijos que estás viendo crecer. Todo eso uno tiene que tener conciencia, y a veces entristecerse cuando estas cosas no están siendo muy manejadas
o manejadas de la manera correcta. Porque hay una enorme realidad. Los mayordomos terminan pensando que son dueños y que nunca esto le puede suceder, el quedarse sin mayordomía. Pero en palabras de Jesús dice que este hombre es acusado como disipador de los bienes. Y en el versículo 2 nos habla dos verdades más en cuanto a nuestro papel. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Dos verdades se desprenden del versículo 2. Una de ellas es que daremos cuenta de lo que se nos ha entregado. Da cuenta de tu mayordomía, le dice el hombre rico. Y lo segundo que le dicen es que ya no podrás más ser mayordomo. Lo segundo que tenemos que entender es que esto se puede perder. Nada de lo que tú tienes está dado de forma infinita, sin fin, sin algo que no tenga una fecha de caducidad. Esto está supeditado a la manera en cómo lo manejes, en la manera en cómo lo trates, en la conciencia que tengas tú en cuanto al papel que desempeñas frente a esta realidad, porque se puede perder. El despilfarrar, el no entender, el hacer mal las cosas definitivamente puede terminar haciendo de usted una persona que pierda las oportunidades. Yo les cuento algo que no contamos mucho acá. Una noche vengo a este lugar, vengo a sacar un documento que estaba en mi oficina porque tenía que al día siguiente presentarlo muy temprano. Y llego aquí y había un grupo de alabanza que estaban reventando los instrumentos. No estaban tocando los instrumentos, los estaban reventando. El sonido era inaudito y yo le llamo al responsable vía teléfono, bajo la palanca y llamo al responsable después de volverla a subir la palanca y le digo: ¿estás dándote cuenta de lo que están haciendo? Le digo. Él no se daba cuenta de que estas cosas estaban sucediendo. Yo le digo: uno, piensa en los vecinos, le digo. Ese es uno, piensa en los vecinos. No sé si te gustaría que me vaya a tu casa y reviente los instrumentos a tu lado, le digo, y tengas bebé y quieras al día siguiente ir a trabajar. No, me dice. Ya, piensa uno. Dos, escucha cómo están haciendo los instrumentos, escucha cómo están reventando esa batería. Yo le digo que no te extrañe, que no te extrañe, que Dios puede llegar a quitarnos esos instrumentos. Solamente se lo dije así a este líder. Al día siguiente robaron todos los instrumentos en la iglesia. Ahora no me vaya a pensar que yo planificó el robo, ¿eh? No, o sea que justo. Algunos yo sé que me están señalando, pero no soy tan inteligente. Pero sabe, hermano mío, esto sucedió. Y Job nos puede dar razón en cuanto a esto. Cuando Job pierde todo, incluyendo a sus hijos, él dice: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién es el que da? Jehová. ¿Quién es el que quita? Jehová. Ante circunstancias que probablemente Job nunca pudo explicar, ante un viento y sin saber que había un trato en el cielo y cosas por el estilo, él sabía que había un dueño y que podía dar la palabra final a todo esto. Jehová dio, Jehová quitó. Amén. La mayordomía se pierde cuando no sabemos manejar las cosas que Dios ha entregado en nuestras manos. Se pierde cuando despilfarramos, cuando no apreciamos, cuando estas cosas no se manejan de la manera adecuada, teniendo conciencia de que solo son encargadas. Se pierde, y esto tarde o temprano termina por repercutir aún frente a nosotros mismos. Lo tercero que quiero que muestra, lo tercero que quiera que vea y que muestra Jesús en medio de estas enseñanzas de las riquezas, en el versículo 9 nos dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, pero que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Las riquezas también nos muestran el campo de acción. Ganad amigos, dice el Señor. Y es interesante ver cómo en esta serie que estamos teniendo en las noches, muchos hermanos bajan de su taxi ahí, bajan de su mototaxi, bueno, en moto viene, ¿no? Pero bajan de su mototaxi, le pagan al mototaxista y hacen entrar a su invitado y lo sientan. A veces he visto hermanos que ha terminado el culto y lo llevan a su invitado y lo suben a una moto, se toman un café y están cuidándolo. Y yo digo,
¿Vale la pena invertir 2 soles, 3 soles en alguien? Vale la pena. Jesús dice, inviértelo, gana amigos, le dice. Jesús nos enseña que esta inversión tiene dividendos, para que cuando llegues a la eternidad te reciban personas que ni siquiera te acuerdas de ellos, pero que tu dinero ha sido usado para fines mucho más elevados que solamente para la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Y aunque no quiero que me malentienda, nuestras necesidades deben ser satisfechas, pero deben tener un equilibrio en medio de nuestras vidas. Gana amigos, dice Jesús, gana amigos. Invierte tus riquezas en este reino, porque tarde o temprano te encontrarás con ellos cuando llegues a la eternidad. El campo de acción que nos muestra el uso de las riquezas determina claramente también la situación en cómo tiene que estar nuestro corazón. Por eso es lo cuarto que muestran las riquezas, muestra la realidad de nuestro corazón. En el versículo 10 dice así: el que es fiel en lo muy poco, ahí dice 1a, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Interesante cuando vemos en palabras de Jesús que las riquezas muestran nuestro corazón. Por eso el 13 dice que ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrece a uno o ama al otro. De una u otra forma, las riquezas, una vez que son requeridas, una vez que son pedidas, muestran y brotan ciertas actitudes frente a esto. O muestran gozo, o muestran tristeza, o muestran enojo, o a veces muestran egoísmo, y muchas veces también muestran generosidad. Pero en la situación en la que se encuentra nuestro corazón, el afecto hacia el cual se inclina nuestro corazón, se va a mostrar justamente cuando son requeridas aquellas cosas sobre las cuales nosotros tenemos la administración. Y esto se va a probar en nuestra mayordomía, se va a probar en nuestra administración. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo recibimos de Dios. Es fácil dar más allá de lo que no uso. Es fácil ser generoso con las cosas que me sobran. Es fácil ser generoso con la ropa que ya no uso. Es fácil ser generoso con las cosas que están acumuladas en la casa. Recuerdo una vez, y nosotros ya hemos tenido que poner algunos puntos sobre esto. Pastor, venga a recoger unas bendiciones. Nos íbamos, recogíamos las bendiciones y eran aparatos que ya no se usaban. Betamax, ¿alguien usa Betamax acá? ¿No? Y cosas así que ya estaban botadas en un rincón y nos hacían alquilar el camión y nos hacían recoger su basura y traerla acá, la basura acá, para luego con el tiempo cuando estorbe botarlo también de la misma manera. Pero uno no puede decir soy generoso con las cosas que ya no uso. Uno no puede decir mira lo que tengo y lo que doy para el Señor con cosas que me sobran. Esto vamos a ir viendo más adelante. Pero sabe, hermano mío, la realidad de mi corazón se va a probar justamente cuando Dios pide, motiva o me llama a poder dar aquellas cosas en las que realmente están confiada mi vida, está confiado mi corazón. En las riquezas injustas se muestra realmente no solo la realidad de mi corazón, o si es egoísta, o si es generoso, o si tiene esperanza, o si tiene fe, o si probablemente puede tener tristeza o puede tener alguna interrogante. Allí se mostrará la realidad de mi interior. Pero también esto va a determinar y va a mostrar al final mi capacidad receptora. Porque Jesús mismo dice en esta verdad, pues, versículo 11, pues si en las riquezas injustas, hablando del dinero, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Interesante poder ver que también a su vez las riquezas no solo muestran mi corazón, sino que también determinan lo que yo voy a recibir. Determinan la capacidad que tengo para recibir o no recibir. Y he ahí lo inquietante de todas estas peticiones que Dios nos hace de forma a veces hasta irrazonable. Parecen absurdas. Parece absurdo que Dios me pida lo que yo no tengo. Parece absurdo que Dios me invite a invertir en lo que yo finalmente ni siquiera puedo construir mi casa.
Parece absurdo que Dios me pueda estar llamando hacia hacer algunas cosas. O parece absurdo que Dios me esté invitando o extendiendo algunas oportunidades donde yo definitivamente no tengo el control o no tengo la fe suficiente para hacerlo. Pero Dios es así. Dios nos invita, Dios nos llama a poder entender claramente estas verdades. Así que, hermano mío, ¿tengo derecho a esperar mayores bendiciones siendo mi carácter el inadecuado para administrarlo? Esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacer. Si yo no entiendo claramente mi papel, si yo no entiendo claramente quién es el dueño, si yo no entiendo la óptica que debo tener para usar mis bienes, si yo no entiendo que mi corazón se va a mostrar justamente en esta realidad, mi capacidad receptora se va a ver mermada. No puedo esperar más. No puedo esperar grandes oportunidades, o no puedo esperar otra oportunidad más, o no puedo esperar grandes cantidades, o no puedo esperar una apertura de algo a la cual estoy anhelando. Mi capacidad receptora se va a ver a través de la situación en la que está mi corazón. Por tanto, usted y yo, si pasamos esta prueba, tenemos todo el derecho a esperar mayores bendiciones, si es que nuestro carácter es el adecuado para sostenerlo a lo largo del tiempo, aquellas cosas que Dios me da. Pero si yo no puedo demostrar en lo pequeño, en lo pasajero, en lo muy pequeño, en lo injusto, mi fidelidad, definitivamente no estoy preparado para administrar más. Una amiga me decía, me da vergüenza echar 20 céntimos en un sobre. Yo le digo, ¿por qué te da vergüenza echar 20 céntimos en un sobre? Porque es todo lo que tengo, me decía. A lo largo de la semana me ha ido mal, me dice. Así le digo, sí. 2 soles nomás tengo, me dice. Y me da vergüenza echar mi diezmo 20 céntimos. Yo le digo, echa nomás, le digo. Aunque el sobre vale más que tu diezmo, le digo, echa nomás, le digo. Porque la verdad de todo esto, le digo, no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. No se trata de ufanarnos cuánto echamos y cuánto no echamos. No se trata de decirle al Señor, mira, acá está mi billete, toquen corneta por favor. No se trata de eso. Se trata de ser fiel en lo que el Señor me da. Y si puedo ser fiel en pequeñas cantidades, cuando tengas grandes cantidades, tu corazón no se desestabilizará. Si puedes ser fiel en pequeñas situaciones, tu corazón no se desestabilizará. Parece trabalengua. No se va a desestabilizar cuando tengas mayores oportunidades, o cuando te encumbren a otra realidad, o cuando gobiernes sobre mayor número. Tenemos que aprender primero a ser fieles en pequeñas porciones, ser fieles en pequeñas dosis, ser fiel en los pequeños encargos que Dios nos da, porque este es el principio. Para que uno pueda reclamar lo que es suyo, para que uno pueda esperar de parte de Dios mayores oportunidades, mayores dividendos o mayores aperturas, uno tiene que primero ser fiel en lo pequeño. Amén. A lo largo de los próximos domingos vamos a ir desarrollando este tema. Por ahora vamos a quedar allí y vamos a terminar orando y vamos a ponernos de pie.